Claudia Sheinbaum acaba de lanzar una declaración que está sacudiendo las cancillerías de todo el continente. México no solo rechazó la más reciente propuesta de Donald Trump para el control migratorio en la frontera, sino que dio un paso que nadie esperaba: exigir participación directa y soberana en las decisiones que afectan el cruce fronterizo entre ambos países. Lo que empezó como una negociación diplomática se convirtió en una confrontación abierta entre dos gobiernos que, al menos en apariencia, habían mantenido un tono de cooperación. Pero eso se terminó. Y lo que viene ahora puede cambiar para siempre la relación entre México y Estados Unidos. Quédate hasta el final porque en los próximos minutos vas a entender por qué esta decisión de Sheinbaum no es solo política, sino que toca directamente la economía, la seguridad y el futuro de millones de familias en ambos lados de la línea. Hay algo que los grandes medios no están explicando con claridad, y es el contexto exacto de por qué México llegó a este punto de ruptura. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, su administración comenzó a presionar a México con una agenda migratoria que va mucho más allá de construir muros o deportar personas. El plan que Trump presentó en privado a funcionarios mexicanos contemplaba algo que en los pasillos de la Secretaría de Relaciones Exteriores se describió como inaceptable: que Estados Unidos tuviera capacidad operativa dentro del territorio mexicano para coordinar, monitorear y, en algunos casos, dirigir operativos de contención migratoria. En palabras simples, Washington quería tener agentes, tecnología y autoridad funcional dentro de México, sin que México tuviera nada equivalente del otro lado. Sheinbaum recibió esa propuesta, la analizó y la rechazó de frente. La presidenta convocó a una reunión de Gabinete de Seguridad y Relaciones Exteriores en la que, según fuentes cercanas al proceso, dejó claro que México no va a ceder ni un centímetro de su soberanía a cambio de acuerdos migratorios que benefician principalmente a la narrativa electoral de Trump. La respuesta oficial se redactó con un lenguaje diplomático. Sí, pero el mensaje de fondo no dejaba margen de interpretación. México no es patio trasero de nadie. Y entonces llegó la contrapropuesta que nadie esperaba. Porque Sheinbaum no solo dijo que no, fue más lejos. Su gobierno presentó ante la administración Trump una exigencia formal que invierte la lógica de toda la negociación. México no solo quiere que se respete su soberanía territorial, sino que está pidiendo algo concreto a cambio de cualquier tipo de cooperación migratoria: participación directa en las decisiones que se toman en el lado americano de la frontera. Esto significa que México está exigiendo que sus funcionarios, sus representantes y sus criterios tengan peso real en los protocolos de atención, detención y procesamiento de migrantes en territorio estadounidense. No como observadores, no como invitados, como parte activa de las decisiones. Para entender la magnitud de lo que esto significa, hay que recordar cómo ha funcionado históricamente esta relación. Durante décadas, México ha sido el país que absorbe las consecuencias de las políticas migratorias de Estados Unidos sin tener voz en cómo se diseñan. Cuando Washington endurece sus leyes, México recibe a los deportados. Cuando hay crisis en la frontera, México pone los operativos, los efectivos, los recursos, y cuando hay acuerdos, México firma compromisos que le cuestan políticamente sin recibir prácticamente nada sustancial a cambio. Sheinbaum decidió que ese esquema ya no va. Ahora bien, hay una pregunta que mucha gente se está haciendo en este momento y que es completamente válida. ¿Tiene México fuerza real para hacer esta exigencia? ¿O es solo un golpe de pecho político que en la práctica no va a cambiar nada? Eso es exactamente lo que vamos a desglosar, porque la respuesta no es simple. México tiene dos tipos de poder en esta negociación. El primero es el poder económico. El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, convirtió a México en el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China y de la propia Unión Europea. En 2024, el intercambio comercial entre ambos países superó los $800,000 millones. Eso no es un número pequeño. Eso es la columna vertebral de sectores enteros de la economía americana: manufactura automotriz, agricultura, tecnología, energía. Cuando México dice que no coopera, Washington siente ese mensaje en su propia cadena productiva. El segundo tipo de poder es geopolítico. México controla físicamente el flujo migratorio desde Centroamérica y desde el sur global hacia Estados Unidos.
Si México retira sus operativos de contención, si deja de desplegar a la Guardia Nacional en sus fronteras sur y norte, la presión migratoria sobre Estados Unidos se multiplica en semanas. Trump lo sabe, sus asesores lo saben, y Sheinbaum también sabe que ellos lo saben. Por eso esta exigencia no es un bluff, pero sigamos, porque hay más capas en este conflicto que vale la pena analizar. La propuesta original de Trump, que detonó todo esto, tenía varios componentes que México consideró directamente violatorios de su Constitución. El primero era la instalación de tecnología de vigilancia operada por agencias estadounidenses en puntos clave del territorio mexicano, particularmente en los estados de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. Esta tecnología no sería solo para monitorear flujos migratorios. Según la información que llegó a manos del gobierno mexicano, el sistema contemplaba también vigilancia de actividad criminal vinculada al narcotráfico, con la posibilidad de que esa información fuera procesada y utilizada de forma unilateral por Estados Unidos. El segundo componente era aún más delicado. Trump quería garantías de que México procesaría a los migrantes interceptados bajo estándares y plazos definidos por Washington, no por la legislación mexicana. En términos prácticos, eso hubiera significado que las autoridades migratorias de México estarían operando bajo criterios impuestos desde afuera, contradiciendo no solo la Constitución, sino los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado. El tercer componente era el que más molestó dentro del gabinete. La propuesta incluía un mecanismo de auditoría por parte de agencias estadounidenses para verificar el cumplimiento de México. Es decir, Washington supervisando si México hace lo que Washington le pide. Eso, en el lenguaje político mexicano, tiene un nombre que ningún gobierno puede aceptar sin suicidarse políticamente: intervención. Y aquí es donde el análisis se pone verdaderamente interesante, porque la reacción de Sheinbaum no fue solo un rechazo diplomático frío, fue una respuesta calculada que apunta a algo más grande. El gobierno mexicano filtró información sobre el contenido de la propuesta trumpiana a medios seleccionados, tanto en México como en Estados Unidos. Esa filtración no fue un accidente, fue una movida de presión pública deliberada. Al hacer que la sociedad de ambos países supiera lo que Trump estaba pidiendo, Sheinbaum creó un costo político para Washington. Porque si Trump insiste en esas condiciones después de que se conocieron públicamente, queda expuesto como el presidente que quiso convertir a México en una especie de territorio administrado por Estados Unidos. Y eso, incluso dentro del propio Partido Republicano, genera incomodidad. Al mismo tiempo, Sheinbaum reforzó su posición interna. En México, el rechazo a la intromisión extranjera no es solo un principio constitucional, es un valor cultural profundo que atraviesa todas las corrientes políticas. Al plantarse frente a Trump con ese argumento, la presidenta fortaleció su popularidad en casa, especialmente en un momento en que su gobierno enfrenta presiones de varios frentes. La diplomacia, bien jugada, no solo es para afuera, también es para adentro. Ahora toca hablar de lo que México está exigiendo con precisión, porque los detalles importan y mucho. La contrapropuesta mexicana tiene tres ejes centrales. El primero es la creación de un mecanismo binacional de toma de decisiones para la gestión fronteriza. Esto significa una mesa permanente, con representantes de ambos gobiernos con poder real, que defina de forma conjunta los protocolos de atención migratoria, los criterios de detención, los plazos de procesamiento y las condiciones de deportación. No una mesa consultiva, una mesa decisoria. El segundo eje es la exigencia de reciprocidad en materia de vigilancia. Si Estados Unidos quiere instalar tecnología de monitoreo en México, México exige tener acceso equivalente a información sobre lo que ocurre en el lado americano de la frontera, incluyendo datos sobre grupos criminales que operan desde territorio estadounidense y que tienen conexiones con el tráfico de armas hacia México. Este punto es especialmente significativo porque coloca sobre la mesa un tema que Washington siempre ha querido evitar: el flujo de armas de Estados Unidos hacia México, que alimenta directamente a los grupos del crimen organizado. El tercer eje es la más provocadora de las tres exigencias. México quiere que cualquier acuerdo migratorio bilateral incluya compromisos concretos de Estados Unidos en materia de visas de trabajo, inversión en las regiones de origen de la migración centroamericana y un cronograma definido para la regularización de mexicanos que llevan años viviendo de forma irregular en territorio estadounidense.
En otras palabras, México dice que no va a seguir siendo el tapón migratorio de Estados Unidos si Washington no pone sobre la mesa algo real para atacar las causas del problema. Hasta aquí hemos visto el conflicto, las posiciones, las exigencias. Pero hay algo que todavía no hemos mencionado, y que es quizás lo más importante para entender hacia dónde va todo esto: la reacción de Trump. Porque Washington no se quedó callado. La respuesta de la administración americana llegó en varios canales simultáneos. El primero fue el oficial. Voceros del Departamento de Estado describieron las exigencias mexicanas como fuera de toda proporción con la realidad del problema migratorio, y advirtieron que Estados Unidos no permitirá que ningún gobierno extranjero dicte sus políticas de seguridad nacional. Ese lenguaje, en el mundo de la diplomacia, equivale a decir que la propuesta mexicana fue rechazada de entrada. Pero el segundo canal fue más revelador. Fuentes dentro del Partido Republicano señalaron que Trump está considerando activar aranceles adicionales sobre productos mexicanos como medida de presión en caso de que México no modifique su posición. Esto no es nuevo. Trump ya usó esa amenaza antes y México la resistió. Pero ahora el contexto es distinto porque la economía mexicana está en un momento más vulnerable, con crecimiento desacelerado y presiones inflacionarias que hacen que los aranceles puedan golpear más fuerte que antes. El tercer canal fue el más inusual. Medios conservadores cercanos a la Casa Blanca comenzaron a publicar información sobre presuntos vínculos entre funcionarios del gobierno mexicano y grupos del crimen organizado, en lo que muchos analistas interpretaron como un intento de desacreditar a la contraparte negociadora antes de que la disputa se profundice. Esa táctica tiene nombre en política exterior: guerra de narrativas. Y aquí es donde la situación se pone verdaderamente tensa, porque México tampoco está dispuesto a absorber esa narrativa sin responder. El gobierno de Sheinbaum activó sus propios canales de comunicación internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores contactó a varios gobiernos latinoamericanos para construir un bloque de apoyo diplomático a la posición mexicana. El argumento central que México está llevando a esas conversaciones es poderoso. Si Estados Unidos puede imponer sus condiciones migratorias a México, violando su soberanía, puede hacerlo con cualquier país de la región. Eso convierte el caso mexicano en un precedente que ningún gobierno latinoamericano quiere que se instale. Colombia, Brasil, Chile y Argentina recibieron comunicaciones directas del gobierno mexicano. La respuesta, aunque no pública en todos los casos, ha sido de simpatía hacia la posición de México. Algunos de esos países ya han vivido episodios similares de presión estadounidense en materia migratoria y saben exactamente de qué se habla. Al mismo tiempo, México intensificó su comunicación con la Unión Europea, donde varios gobiernos han expresado en los últimos meses preocupación por la dirección que está tomando la política exterior de Trump, especialmente en lo que respecta a aliados y socios comerciales. Para Bruselas, el conflicto México-Estados Unidos no es un problema lejano. Es un termómetro de cómo el gobierno de Trump entiende las relaciones internacionales, y lo que ese termómetro está marcando genera inquietud. Necesitamos detenernos un momento para hablar de lo que todo esto significa para la gente común, porque los análisis geopolíticos son importantes, pero la realidad concreta de millones de personas está en el centro de este conflicto. Hay aproximadamente 38 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. De ese total, se estima que entre 4 y 5 millones se encuentran en situación migratoria irregular. Cada vez que la relación entre México y Estados Unidos se tensiona en materia migratoria, esas personas sienten las consecuencias directamente: más redadas, más deportaciones, más incertidumbre sobre su estabilidad cotidiana. Las políticas que se discuten en las cancillerías se traducen en familias separadas, en trabajadores que pierden sus empleos, en niños que van a la escuela con miedo de que cuando regresen a casa sus padres ya no estén. Por otro lado, están los migrantes centroamericanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, que cada año intentan cruzar México hacia Estados Unidos buscando escapar de la violencia y la pobreza. Esas personas quedan atrapadas en el medio cuando los dos gobiernos se pelean por quién tiene el control. Cuando México endurece sus operativos de contención por presión de Washington, son ellos quienes pagan el costo más alto. Detenidos en condiciones deplorables, deportados a países donde su vida corre peligro, o forzados a tomar rutas más peligrosas que los exponen a grupos criminales.
El debate sobre soberanía y aranceles tiene nombres y apellidos, tiene caras, y eso es algo que nunca hay que perder de vista cuando se analizan estas negociaciones. Dicho esto, regresemos al tablero político porque hay un elemento que todavía no hemos analizado y que puede ser determinante para el desenlace de todo esto: el Congreso de Estados Unidos. Porque Trump no opera en un vacío político. Dentro del Partido Republicano hay distintas corrientes, y no todas están alineadas al 100% con la postura maximalista que la Casa Blanca adoptó frente a México. Hay senadores y representantes republicanos de estados fronterizos, Texas, Arizona, California, Nuevo México, que tienen relaciones económicas profundas con México y que saben que una escalada arancelaria o una ruptura diplomática les costaría muy caro a sus propios electores. Los agricultores de California que exportan a México, los empresarios de Texas que tienen cadenas productivas integradas con el lado mexicano, los alcaldes de ciudades fronterizas que dependen del comercio transfronterizo para que sus economías locales funcionen. Todos esos actores son una presión real sobre Washington que opera en sentido contrario a la postura de Trump. Esa fractura dentro del propio campo trumpiano es un activo que México está tratando de aprovechar. La estrategia no es solo confrontar a la Casa Blanca, sino construir aliados dentro del sistema político americano que tengan interés en mantener una relación funcional con México. ¿Va a funcionar? Es pronto para saberlo. Pero la historia de las relaciones México-Estados Unidos muestra que cuando México juega bien sus cartas en Washington, la negociación siempre termina siendo más equilibrada que cuando México cede de entrada. Ahora hay que hablar de los escenarios posibles, porque este conflicto no tiene un solo camino hacia adelante. Tiene varios, y cada uno implica consecuencias muy distintas. El primer escenario es el de la negociación gradual. En este caso, ambos gobiernos, después de la escalada retórica inicial, abren canales diplomáticos discretos y comienzan a buscar puntos de acuerdo que permitan a los dos presentar algún tipo de victoria ante sus respectivas audiencias internas. México cede en algunos aspectos operativos, pero preserva el principio de soberanía. Estados Unidos obtiene compromisos concretos de cooperación, pero renuncia a las condiciones más invasivas de su propuesta original. Este escenario es el más probable históricamente, porque es el que ha ocurrido en la mayoría de los conflictos previos entre ambos países. El segundo escenario es el de la escalada sostenida. Trump activa los aranceles, México responde con medidas equivalentes en el plano comercial y la relación entra en una espiral de represalias que daña a ambas economías. Este escenario es el que más temen los empresarios de ambos lados y el que más presión generaría sobre los políticos para encontrar una salida. La historia reciente también muestra que las escaladas comerciales entre México y Estados Unidos tienden a resolverse antes de que el daño sea irreparable, pero el costo del camino siempre es real. El tercer escenario es el más inusual pero no descartable: un acuerdo marco que redefina estructuralmente la relación bilateral en materia migratoria. Esto significaría que las exigencias mexicanas, o al menos parte de ellas, terminan siendo aceptadas como base para un nuevo modelo de cooperación. Que México efectivamente obtenga participación real en las decisiones fronterizas a cambio de compromisos de contención. Este escenario es el menos probable en el corto plazo, pero no es imposible si la presión política en Estados Unidos por resolver el tema migratorio se vuelve lo suficientemente intensa como para que Washington necesite mostrar un resultado concreto. Hay un elemento más en esta historia que todavía no hemos tocado y que cambia todo el análisis: el factor tiempo. Trump tiene un reloj corriendo, su mandato tiene fecha de vencimiento. Las elecciones de medio término en Estados Unidos están en el horizonte y la agenda migratoria es uno de los temas centrales con los que Trump necesita mostrar resultados ante su base. Si la negociación con México se prolonga sin producir nada visible, eso es un costo político para Washington. Trump necesita mostrar que está controlando la frontera y si México no coopera bajo los términos que él planteó, tiene que encontrar otra forma de generar esa narrativa. Eso le da a México tiempo, no un tiempo ilimitado, pero sí margen para sostener su posición sin que la presión se vuelva insostenible en el corto plazo. Sheinbaum lo sabe, y por eso su estrategia no es solo decir que no,
sino plantear condiciones que sean lo suficientemente complejas como para que la negociación se extienda hasta que el calendario político americano empiece a presionar más a Washington que a Ciudad de México. Es una apuesta arriesgada, pero es una apuesta calculada. Lo que estamos viendo en este conflicto es algo que va más allá de la política migratoria. Es una redefinición del tipo de relación que México está dispuesto a tener con Estados Unidos en el siglo XXI. Durante décadas, la relación bilateral operó bajo una lógica asimétrica que todos conocían, pero que pocos nombraban abiertamente. México necesitaba más a Estados Unidos que Estados Unidos a México, y esa diferencia de poder se traducía en que México terminaba cediendo más de lo que obtenía en casi cualquier negociación relevante. El Telecán, la guerra contra el narcotráfico, los acuerdos migratorios, la política de seguridad fronteriza, todos esos capítulos de la historia bilateral tienen en común que México puso mucho y obtuvo relativamente poco. Lo que Sheinbaum está intentando hacer con esta postura es cambiar esa lógica, no de forma revolucionaria ni rupturista, sino de forma firme y calculada. Está diciéndole a Washington que las condiciones han cambiado, que México tiene más peso en la economía global, que tiene alianzas que antes no tenía, que tiene una ciudadanía que ya no acepta la narrativa de que ser el vecino del sur implica ser el subordinado del norte. Si eso va a funcionar depende de muchas variables que están fuera del control de cualquier gobierno. Pero la postura en sí misma ya es un cambio histórico que merece ser registrado y entendido en toda su dimensión. Antes de cerrar, hay que mencionar algo que está ocurriendo de forma paralela a esta crisis diplomática y que tiene implicaciones directas para el futuro inmediato de la negociación. En la frontera norte de México, específicamente en los estados de Sonora y Tamaulipas, los operativos de la Guardia Nacional se mantienen activos pero con una diferencia notable respecto a meses anteriores. El tono de coordinación con las autoridades americanas se ha enfriado perceptiblemente. No hay ruptura operativa formal, pero las reuniones de coordinación que antes eran semanales ahora son más espaciadas. Los canales de comunicación directa entre funcionarios de ambos lados siguen abiertos, pero el flujo de información es más selectivo. Eso, en el lenguaje de la gestión fronteriza, equivale a un mensaje silencioso. México está mostrando que puede modular el nivel de cooperación sin romperlo formalmente, lo cual le permite aplicar presión sin dar a Washington el pretexto de una ruptura unilateral. Es una táctica de presión fina, y está siendo notada. Lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos en este momento es uno de los episodios más importantes de la relación bilateral en décadas. No porque vaya a terminar en una ruptura, sino porque está trazando los contornos de un nuevo equilibrio. México está diciéndole al mundo y sobre todo a Washington que su forma de relacionarse con el vecino del norte tiene nuevas reglas, que la soberanía no es un concepto vacío, que la cooperación tiene un precio, y que ese precio incluye respeto. Sheinbaum asumió un riesgo político enorme al plantar esta postura, porque si Trump responde con aranceles y México no tiene con qué resistir esa presión, la narrativa cambia y lo que hoy parece firmeza puede leerse mañana como obstinación costosa. Pero si México logra sostener su posición y extraer algo concreto de esta negociación, habrá establecido un precedente que ningún presidente mexicano futuro querrá abandonar. El futuro de esta confrontación se está escribiendo ahora, en cancillerías, en reuniones de gabinete, en conversaciones discretas entre diplomáticos que nunca saldrán en los titulares, pero que van a determinar cómo van a verse las dos naciones la una a la otra durante los próximos años. Y tú estás viendo esta historia en tiempo real. Si este tipo de análisis te resulta útil para entender lo que está pasando de verdad detrás de los titulares, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Publicamos contenido como este varias veces por semana, porque creemos que la información profunda y sin filtros es lo que realmente necesitas para entender el mundo en el que vivimos. Nos vemos en el próximo video.